La excelencia farmacéutica es nuestro compromiso con tu salud. Muy buenas tardes. Buenas tardes tengan todos los presentes. Les doy la más cordial de las bienvenidas a esta nuestra actividad webinar de la tarde de hoy. Mi nombre es Pastor Galicia, Chief Medical Officer del grupo de empresas Leti. En nombre del gran laboratorio de Venezuela, Laboratorios Leti, y de sus empresas hermanas genéricos venezolanos, ven Laboratorios Biocontrolet, hoy en alianza con el capítulo pediátrico de la Sociedad Venezolana de Oncología, tengo el gran placer de darles la bienvenida a esta actividad de hoy denominada pronóstico histopatológico del retinoblastoma. Para ello voy a dejarles una palabra a la doctora Emilia Mora, quien va a ser nuestra moderadora en la tarde de hoy. La doctora Mora es médico pediatra y oncóloga pediatra, gerente en servicios asistenciales de salud, jefa del Departamento de Pediatría del Centro Médico Docente de Caracas Centro Médico de Caracas, y miembro de la Sociedad Venezolana de Oncología, de donde además es presidente de su capítulo pediátrico. Como un amable recordatorio, les voy a pedir, por favor, a partir de este momento, mantener apagadas sus cámaras, silenciados sus micrófonos, así como cualquier equipo o dispositivo electrónico que pueda causar interferencia con la transmisión de este evento. Recordándoles además que el mismo será grabado y colgado en nuestro canal de YouTube Laboratorios Leti SAF una vez finalizada la actividad. Recuerden realizar sus preguntas por medio del chat y, una vez más, agradecidos por su presencia. En nombre del Gran Laboratorio de Venezuela, los dejo con la amable compañía de la doctora Emilia Mora. Doctora Mora, los micrófonos son suyos. Bienvenidos nuevamente a este segundo conversatorio sobre retinoblastoma. Dándole gracias, por supuesto, a Leti, que nos proveyó todo lo referente a la parte tecnológica, y la doctora María Eugenia Orellana, quien nos va a hablar de todo lo pertinente a el tema de factores histopatológicos de retinoblastoma. La doctora María Eugenia Orellana es médico cirujano egresada de la Universidad Central de Venezuela, especialista en anatomía patológica de la misma universidad. Hizo un fellow en patología ocular en la Universidad McGill de Canadá, el doctorado oftalmología y ciencias visuales en la Universidad Federativa de Sao Paulo, Brasil. Es profesora asociada de la Facultad de Medicina UCB, jefa de la sección de patología ocular del Instituto Anatomopatológico de la UCB, quien desde lejos todavía tiene ese corazoncito con nosotros los venezolanos y nos ayuda en el reporte de toda esta patología desde el punto de vista histopatológico. Con ustedes, la doctora María Eugenia Orellana. Buenas tardes. Primero quiero agradecer a la Sociedad Venezolana de Oncología, particularmente el capítulo de Oncología Pediátrica, la invitación a esta serie de charlas. La semana pasada escuchamos a la doctora Libby Romero hablar sobre los efectos clínicos del retinoblastoma y el día de hoy vamos a hablar de los factores pronósticos histopatológicos de esta patología. O lo que es lo mismo, conocer el retinoblastoma desde un microscopio. Teniendo claro que el retinoblastoma es el tumor intraocular más frecuente en la edad pediátrica, que es un tumor potencialmente curable, pero que en estadios avanzados una de sus modalidades de tratamiento es la enucleación. Clínicamente recordamos la leucoporia, el exoftalmos, el estrabismo, el glaucoma avanzado
como manifestaciones de esta patología. Y como dijimos previamente, entre la cantidad de opciones de tratamiento que existen, la enucleación es una de ellas. Una vez que se obtiene el globo ocular enucleado, el patólogo puede precisar ciertos factores pronósticos histopatológicos de los cuales vamos a hablar, que están asociados con el riesgo de diseminación tumoral y por supuesto también de metástasis. Para poder establecer estos factores pronósticos y dar un diagnóstico certero, el espécimen se debe manejar de una manera correcta. Incluir en la identificación del envase donde se envía el globo ocular elementos como el nombre, la identificación, edad, sexo, procedencia e inclusive el número de historia clínica. Pero el globo ocular no puede ser colocado directamente en el envase con formol porque tiende a alterarse y a mostrar una deformidad en forma piramidal. Para evitar esto, debemos contar con gasa o algodón en el quirófano que nos va a permitir hacer un colchón o una cama que va a recibir ese globo ocular de tal manera que no se deforme y lo veamos al recibirlo en el laboratorio completamente esférico. Para el estudio macroscópico entonces del globo ocular, una vez que determinamos que el globo ocular es derecho o izquierdo, determinamos sus características macroscópicas, identificamos dónde se encuentra el nervio óptico. Si vemos ese globo ocular por su cara posterior, como en la fotografía, vemos que aquí está el nervio óptico rodeado de las meninges. El patólogo debe colocar eosina en ese borde de resección para hacer un corte de 3 a 5 milímetros de longitud, el cual va a ser incluido por el técnico por ese borde que ha sido coloreado. De tal manera que una vez que lo tenemos procesado, ese borde de resección, en 24 horas nosotros podemos decir si el globo ocular tiene en su borde presencia de células tumorales, es decir, si ese nervio óptico ha sido invadido por las células que se encuentran dentro del ojo. Esto es lo que vemos en el corte histológico, en una lámina histológica. Y en el corte histológico vemos lo siguiente. Cada uno de estos cortes muestra un corte transversal del nervio, que en este caso todas estas zonas de color morado o color azulado corresponden a células tumorales que se encuentran en todo el espesor del nervio óptico e inclusive atraviesan la pía madre, el aracnoides y llegan a la dura madre. Con esto podemos decir que ese borde de resección es positivo. Entonces, cuando nosotros hablamos de cuáles son los factores pronósticos histopatológicos más importantes, lo indica la invasión de las siguientes cubiertas. La invasión retrolaminar del nervio óptico, la invasión masiva de la coroides y la infiltración extraescleral. Y estos elementos pueden verse modificados de acuerdo al patrón de crecimiento que tenga este tumor. Me explico. El retinoblastoma puede crecer en un patrón endofítico, en un patrón exofítico, o mixto, difuso, o en regresión, es decir, en physis bulbi. De todos estos, el patrón endofítico, es decir, el que crece hacia la cavidad vítrea, como vemos en el esquema de la izquierda, es el que tiene la menor posibilidad de invadir las otras dos cubiertas. En el caso de la foto, como lo vemos aquí, es un tumor que crece hacia la cavidad vítrea. Por el contrario, un tumor exofítico crece hacia el espacio subretiniano y tiene la tendencia a invadir hacia la coroides y la esclera externamente. El patrón mixto, que tiene una mezcla de ambos, en su porción exofítica es el que nos permite decir que invade hacia la porción más externa. En el patrón difuso, como vemos en la fotografía de la izquierda, la retina está engrosada en forma difusa y tiende a ser
confundido con elementos tales como endoftalmitis principalmente. Y el patrón en regresión, es decir, donde el tumor tiende a regresar y a formar una masa calcificada que lleva al ojo a una tisis bulbi, su elemento importante es si las células tumorales están viables o no, para determinar si invaden o no algunas de las estructuras como son la coroides y la esclera. Cuando evaluamos el nervio óptico en un corte histológico, vemos en la porción superior de la fotografía el tumor, luego señalado con las flechas observamos la lámina cribosa que nos va a dividir el nervio óptico en varias porciones, como son la porción prelaminar, la porción laminar y la retrolaminar. En este caso, el tumor no ha alcanzado el nervio óptico, es decir, que este factor está siendo de tipo positivo. En este caso, en esta fotografía, observamos cómo las células tumorales ya invadieron la porción prelaminar y se insinúan sobre la lámina cribosa. Todavía hablamos que este borde de resección, por supuesto, es negativo. En esta fotografía vemos cómo el tumor del lado izquierdo está en la porción intraocular, atraviesa la porción prelaminar, laminar y retrolaminar del nervio óptico, con un borde de resección positivo, como dijimos previamente. El segundo factor pronóstico histopatológico es la invasión de la coroides. La invasión de la misma puede ser en forma mínima, como observamos en esta fotografía, y si recordamos la histología, tenemos el epitelio pigmentado de la retina, que es la primera capa de la retina, y haciendo límite con el mismo tenemos la coroides, pero apenas vemos pocas células tumorales en unos grupos aislados sobre la coroides, es decir, por debajo del epitelio pigmentado de la retina. Si comparamos esto con esta otra fotografía, ya aquí hablamos de una invasión masiva de la coroides, porque toda la coroides está infiltrada y sustituida por la presencia de esas células tumorales. Igualmente reconocemos el epitelio pigmentado de la retina, pero vemos que, aun cuando ha sido respetado, todas las células invaden el espesor de la coroides. Recordando también que la coroides es la capa vascular a través de la cual llegan los vasos sanguíneos que se van a llenar de células tumorales y son la vía a través de la cual se van a producir las metástasis a distancia. Cuando hablamos de la tercera capa y hablamos entonces de la invasión de la esclera es la capa más externa, que es una capa compuesta por tejido conectivo denso, en este caso coloreado con tricrómico de Gomori. Vemos cómo apenas se reconoce una parte de la esclera de color verde y el tumor en la porción más interna vemos cómo ha erodado las capas más internas de la esclera, pero no alcanza la porción extraocular. Comparado eso con esta nueva fotografía, aquí vemos del lado izquierdo el tumor intraocular, luego la esclera, también de color verde, tricrómico, con células tumorales ubicadas en los canales ciliares largos posteriores y el tumor también en la porción extraocular. Esto, por supuesto, tiene mucho peor pronóstico que los anteriores. Otros factores pronósticos histopatológicos que han sido discutidos en la literatura es el área vascular tumoral, la posibilidad de tumores bilaterales, como nos explicó la doctora Lidia Romero la semana pasada, el grado de diferenciación, el tamaño del tumor y la edad del paciente, aun cuando este último factor no es histopatológico. Sin embargo, para aplicar las clasificaciones del retinoblastoma debemos recordar dos elementos. En primer lugar, las clasificaciones clínicas nos hablan de pronóstico visual y pronóstico de vida y se establecen antes de la enucleación, mientras que las clasificaciones postquirúrgicas nos hablan solamente de pronóstico de vida y se basan en la extensión
del tumor hacia las diversas cubiertas oculares, como acabamos de mencionar. De ellas, las clasificaciones clínicas, las más conocidas son 3 de ellas, la de Rees-Ellsworth, la internacional y la de Murphy. Mientras que las clasificaciones patológicas tenemos 5, y de ellas, las que utilizamos en la Universidad Central de Venezuela para nosotros determinar el grado de invasión son la de Grabowski-Abramson del año 87 e igualmente la clasificación internacional del año 2004. Cada una de ellas tiene sus características. La clasificación de Grabowski nos permite hablar de enfermedad intraocular en el estadio 1, de enfermedad orbitaria en el estadio 2 y de metástasis intracanales y hematógenas en los estadios 3 y 4 respectivamente. La clasificación internacional propuesta por Chantada es muy interesante ya que nos permite determinar y describir en forma detallada la afectación del nervio óptico, como dijimos previamente, la afectación de la coroides y la afectación del esclera, con unos subtipos desde el N0 al NX, del C0 al C2 y el esclera del S0 al S2. Es mucho más fácil de aplicar y los elementos deben estar colocados en el informe para que el médico decida cuál clasificación va a aplicar. De tal manera que debemos recordar al finalizar esta charla la importancia del borde de recepción del nervio óptico y su procesamiento. Por supuesto, el estudio macroscópico del globo ocular y hacerlo en la forma correcta. Asimismo, recordar, reconocer y estudiar las estructuras anatómicas, aprender a aplicar las clasificaciones de retinoblastoma y determinar cuál queremos usar o con cuál nos sentimos más cómodos, y esto comentarlo y consultarlo con el equipo de trabajo, recordando que el abordaje del retinoblastoma es un trabajo interdisciplinario, de tal manera que nosotros al hacer el diagnóstico histopatológico debemos discutir con el oncólogo pediatra y con el oftalmólogo pediatra cuáles son las mejores modalidades y con cuál clasificación prefieren trabajar. No puedo terminar sin dar las gracias al equipo de trabajo que han hecho posible durante los últimos 60 años el estudio del retinoblastoma, particularmente la doctora Imelda Epifano, el resto de las doctoras que han pasado con nosotros en el laboratorio, nuestro técnico histólogo, nuestra auxiliar y nuestra secretaria querida, la señora Marisol Manrique. Muchas gracias. Excelente conferencia, doctora. De verdad, mil gracias. Un aprendizaje muy claro. Yo creo que todos los que estamos viendo, aunque no seamos ni oncólogos, seamos médicos generales, yo creo que nos quedó demasiado claro. Si alguien tiene alguna pregunta, este es el momento de hacerlas por el chat. Yo voy a comenzar con unas preguntas hacia la doctora. ¿Cuál es la frecuencia de casos enucleados por retinoblastoma que recibe nuestro laboratorio de patología? Bueno, primero, darle las gracias por esta cordial invitación. De verdad que ha sido una experiencia muy especial para mí en estos momentos, como dijiste al principio, el estar lejos y mantenerse en contacto con la parte docente y saber que el trabajo que se hace en nuestro instituto y en nuestros laboratorios permite que muchos niños se vean satisfechos con su tratamiento. Yendo a la pregunta que me hace sobre la frecuencia de casos, en los últimos 6 años, que uno pensaría que la cantidad de casos pudiera haber disminuido o que pudieran haber sido derivados a otros sitios, tenemos un aproximado de 103 casos de retinoblastoma
enucleados y recibidos en nuestro instituto. Allí incluimos los casos que vienen tanto de hospitales públicos como privados, y si nosotros comparamos esto, por ejemplo, con melanoma, que se ve por supuesto en pacientes adultos, la cantidad de melanomas en el laboratorio en ese mismo tiempo fue de 23 casos, si mal no recuerdo. Entonces, que la frecuencia de casos que terminan siendo enucleados es muy elevada. No se hacen tratamientos precoces porque el diagnóstico es muy tardío, lamentablemente. Tenemos otra pregunta por aquí, doctora. ¿Podría explicar en detalle? Bueno, habló bastante sobre cómo enviar el globo ocular al laboratorio de patología. Si pudiera explicar algo más de lo que dijo en su charla. Sí, yo creo que esto es un trabajo que no es solo de los patólogos, sino que el equipo de trabajo, el equipo quirúrgico tiene que conocer que el globo ocular no se trata como si fuera cualquier otro órgano, sino tiene unas características muy importantes y es sumamente delicado su tratamiento en el momento antes de nosotros recibirlo, porque una vez que el globo ocular se deforma, ya nosotros no podemos tener los cortes de calidad que ustedes vieron en las fotografías. Y es tan importante porque no es lo mismo decir que el paciente tiene invasión a la foroides o no la tiene, o decir es mínima o es masiva. Todos estos elementos los sabemos si nosotros recibimos un globo ocular bien conservado, como decía en un inicio, que tenga la colocación de un colchón o una cama de gasa o de algodón y colocarle el formol. Y en ese momento, cuando se coloca el globo ocular en el líquido, que por supuesto tiene el envase, las características que mencioné, que esté bien identificado, etcétera, y darle la importancia y explicarle a los familiares la importancia de llevar ese globo ocular al laboratorio de patología, decirle que si está en formol, que no lo coloque en la nevera, que lo lleve lo más pronto posible. Todo eso es bien importante porque así es un trabajo no solamente del área médica, sino también de los familiares de este bebé. Perfecto. Otra pregunta que hay por aquí, ¿cuáles diagnósticos diferenciales se pudieran plantear ante un globo ocular enucleado en un paciente pediátrico? Sí, bueno, hoy en día, con la cantidad de avances que hay desde el punto de vista imagenológico y de exámenes complementarios, es muy raro que el oftalmólogo pediatra no sepa ya claramente qué es lo que tiene el paciente. Pero en algunos casos donde el retinoblastoma no es absolutamente claro para nosotros, y estoy hablando solo cuando tenemos los diagnósticos que nosotros vemos en el laboratorio más frecuente, en primer lugar, la enfermedad de Coats. En segundo lugar, podemos ver retinopatía de la prematuridad, hiperplasia del vítreo primario y algunas endoftalmitis que también dan cuadros similares. Recientemente también vimos un caso de un sarcoma de Ewing en el globo ocular y todos estos son diagnósticos diferenciales que nos tenemos que plantear al ver un globo ocular de un paciente pediátrico específicamente. En el área de patología, ¿qué estudios adicionales pueden hacerse a un caso de retinoblastoma? Generalmente el diagnóstico de retinoblastoma, nuevamente digo, cuando tenemos la lámina es relativamente directo y diríamos que no es que sea fácil, pero por lo menos sí nos permite decir, mira, esto es un retinoblastoma en un estadio tal de diferenciación. Pero si fuera necesario realizar algún estudio, en primer lugar, inmunistoquímica, sinaptofisina sería la reacción más adecuada, y de los que no estoy segura si se están consiguiendo en el país, están también SOX2 y MAP2, también son algunos de los reactivos que se pueden utilizar en inmunistoquímica para la evaluación o para determinar si se trata o no de un retinoblastoma. Pero generalmente ya con el aspecto histológico uno lo tiene bastante claro. Lo que de pronto puede uno tener dudas es el grado de diferenciación, porque es algo a lo mejor un poco más subjetivo, o si el nervio óptico fue cortado en forma muy corta, entonces tener la duda si hubo o no tumor en el borde de resección. Eso es uno de los principales problemas que se nos presenta. Sí.
Bueno, doctora, permítame leer alguno de los chats de la doctora Carmen Cecilia Lara. Felicitaciones, María Eugenia, excelente presentación. Otra del doctor Pastor Galicia: ¿existe manera de realizar un diagnóstico, aunque sea presuntivo, de esta condición en el periodo fetal? Es decir, durante la evaluación ecográfica que realiza los tetra en el control prenatal. Bueno, hasta donde yo sé, aunque no es mi área, creo haber escuchado que Livia había mencionado que es factible. Y sí, bueno, hoy en día, sobre todo cuando existe la sospecha porque hay algún componente hereditario, un antecedente familiar, es mucho más fácil de poner cuidado exactamente. Y hoy en día con los aparatos de altísima generación de ecógrafos tan profundos, es posible establecerlo, y nosotros tenemos casos que se han operado a los 3 meses, al mes y medio de nacidos, son bebés que ya lo tienen in útero y se puede hacer el diagnóstico previamente. Interesante. Hay otra pregunta por aquí de Jairo A. Sierra Bendaño. Doctora Orellana, muy buena conferencia sobre el procesamiento macroscópico. ¿Cuáles sustancias recomienda para una adecuada fijación y por cuánto tiempo cada una antes de realizar los cortes histológicos? ¿Recomienda las punciones intercaladas con alcohol y formol a través del nervio óptico para la fijación del espécimen? Bueno, en primer lugar, el fijador universal para todo esto es el formol al 10%, formol buffer al 10%. Eso es lo que nosotros recomendamos. La posibilidad de inyectarle sustancias para fijarlo no es necesario. Lo que nosotros hacemos de rutina es que lo recibimos un día, ese día que lo recibimos de la opción, generalmente se hace el corte del borde de resección, que eso sí se procesa inmediatamente, para poderle decir al oftalmólogo si está o no positivo, porque si está positivo ese paciente tiene que ir a radioterapia. Y ya con eso podemos contemporizar el estudio del globo ocular, porque el paciente primero tiene que cicatrizar, etc. Entonces, una vez que tenemos el globo ocular, lo dejamos fijando entre 24 y 48 horas antes de abrirlo, para que el globo ocular tenga forma. De alguna manera, sabiendo ya cómo es la comunicación con los vasos que alcanzan la superficie, alguna cantidad de ese formol va penetrando poco a poco. Pero lo ideal es, en esas 24 o 48 horas, ya hacer los cortes y dejarlo fijando. De acuerdo a las características macroscópicas del globo ocular, uno puede decidir en qué momento lo empiezas a procesar, porque muchas veces tumores tienen muchísima necrosis y lo tenemos que dejar mucho más tiempo fijando que si fuera un globo ocular que no tiene, un tumor que no tiene necrosis. Entonces allí nosotros le damos, y eso uno lo va viendo con experiencia, nuestra técnico estrella, la licenciada Carmen Abreu, nos permite decir, mira, vamos a empezarlo a procesar de una vez o no, y así se va haciendo. Y el procesamiento generalmente se hace una parte manual para poder ir distinguiendo si ya es el momento de procesarlo, y luego lo llevamos al aparato, al procesador de tejidos. Perfecto, perfecto. El doctor Pastor Galicia, agradecido por su respuesta, doctora Orellana. De Filomena Mochela, excelente conferencia, nuestro agradecimiento a la doctora Orellana. María Alejandra Abreu, felicitaciones, doctora Orellana, excelente conferencia, atentamente, licenciada Carmen Abreu. Samaris Estrada, excelente conferencia, doctora María Eugenia, saludos. Se los leo todos porque a veces uno escribe en el chat y a uno no le gusta que lo deje por fuera. Bueno, doctora, yo creo que no hay más preguntas por ahora. Estoy sumamente agradecida. Les recuerdo que esta es la tercera conferencia sobre el tema, que es retinoblastoma. Nosotros comenzamos nuestra actividad científica este mes con este tumor. Todavía nos queda la semana que viene, el viernes, el doctor nos va a hablar un poco sobre el tratamiento intraarterial.
Posteriormente tenemos la presentación de casos clínicos, que es el último sábado de junio. Para eso quiero que todos los conferencistas estén invitados, de manera tal que se pueda hacer conexión e interactuar para discusión del caso clínico. Sin más, pues lo único que les recuerdo es que nos sigan en nuestra cuenta de @nomaspelones. Gracias. Gracias a ustedes. Bueno, en nombre del Gran Laboratorio de Venezuela, Laboratorios Leti, y de sus empresas hermanas, les damos las gracias por su asistencia en la tarde de hoy, recordándoles que esta actividad ha sido grabada y será colgada en el canal de YouTube de Laboratorios Leti. Pueden suscribirse a la cuenta y activar las notificaciones para que reciban información no solamente de esta, sino de las próximas actividades de educación médica continua, que de seguro estaremos también patrocinando, distinguida doctora Mora. Muchísimas gracias por confiar también en nosotros, y bueno, a la doctora Orellana, bueno, mi respeto, un gran saludo y bueno, muy buenas tardes, buenas noches donde usted se encuentra. Y bueno, a todos los presentes una vez más, muchísimas gracias por haber asistido y será hasta una próxima oportunidad. Hasta luego y feliz tarde. Hasta luego. Un Muchísimas abrazo. gracias. Gracias por la invitación. Hasta luego. La excelencia farmacéutica es nuestro compromiso con tu salud.